Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien yendo a peor, habiendo oído lo que se decía de Jericó por detrás entre la gente, y tocó su manto, pues decía: si logro tocar, aunque solo sea sus vestidos, me salvaré. Inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante, Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y decía: ¿quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo que la gente te oprime y preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho. Entonces la mujer, viendo lo que le había sucedido, se acercó, atemorizada y temblorosa, se postró ante él y le contó toda la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda tu enfermedad. Esta es palabra de Dios. Hermanos, a fines del mes de junio pasado celebrábamos en Lourdes, en Francia, una semana organizada por la Renovación Carismática, una semana de reflexión y de meditación sobre la Eucaristía, sacramento de sanación. 2.300 carismáticos franceses y de habla francesa, habían llegado varios de África, participaron en ese encuentro de una semana que se había planificado para ir preparando el Congreso Eucarístico Internacional que se va a celebrar el año próximo en Lourdes con la presencia del Papa Juan Pablo II. Y pasamos una semana de reflexión, de meditación y de oración en Lourdes con este tema tan hermoso, la Eucaristía, sacramento de sanación. Y el Señor se encargó de confirmar con signos poderosos la verdad de esta afirmación, que la Eucaristía es realmente un sacramento de sanación. Y comenzando el Congreso, el primer día, en la misa de apertura, comenzamos a orar después de la comunión por los enfermos. Y de una vez, Jesús, el buen pastor, el que está en medio de nosotros, comenzó a manifestar su presencia. Y un belga que estaba ahí, que andaba con 2 muletas desde hace 8 años y medio, que había perdido el equilibrio por una enfermedad del cerebro, después de la comunión, comenzó a sentir un calor muy grande a la altura del cerebro y en todo el cuello, un calor que lo quemaba después de comulgar en la fe. Y cuál no fue su sorpresa cuando en la noche pudo dejar las 2 muletas y comenzar a andar perfectamente bien, sin titubeo. El que tenía 8 años y medio
sin poder dar 2 pasos en las muletas porque andaba sin ningún equilibrio. Y Jesús, que es la resurrección y la vida, Jesús, que es la sanación de los enfermos, la salud de los enfermos, lo había sanado en el momento de la comunión. Y así comenzó esa peregrinación carismática de una semana y siguió con muchos signos y prodigios durante toda la semana. Y vino un momento en que la fe de la asamblea iba creciendo tanto en la presencia real, no simbólica, real de Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, que al final del encuentro el Señor ni siquiera nos daba tiempo para orar por los enfermos. Yo no había visto una cosa semejante. Cuando el último día llegué al micrófono para hacer una oración de sanación por los enfermos, llegando al micrófono no tuve tiempo para decir 2 palabras de súplica. De una vez, el Señor me dio palabra de ciencia para anunciar curaciones de gente que se estaban sanando y que habían comenzado a sanarse, algunos en el momento de la consagración, otros en el momento de acercarse a Jesús en la comunión, recibiéndole con fe. Hermanos, no es una doctrina que pretendemos presentarle, sino un hecho. El hecho es que la Eucaristía es Jesús de Nazaret. No hay otra definición. Es Él mismo. La Eucaristía es Jesús, el Hijo de Dios, hecho hombre, pan vivo bajado del cielo, que viene a nuestro encuentro. Él es el mismo Jesús que andaba por los caminos de Palestina, proclamando el reino y sanando a los enfermos. Y Él tiene el mismo poder. Su poder no ha disminuido. Él tiene el mismo amor. Su corazón no se ha reducido, no se ha secado. Él tiene la misma compasión por los que sufren. Él tiene el mismo amor y la misma bondad que tenía cuando decía a los de Palestina: vengan a mí todos los que están enfermos y yo les aliviaré. Y su palabra es verdad, y lo que Jesús dice, Él lo cumple. Y cuando tomamos su palabra en serio, Él nos toma en serio. Y cuando comenzamos a descubrir que esta realidad de la Eucaristía es realmente Jesús vivo, que teníamos conocimiento en nuestra cabeza, pero no lo habíamos dejado pasar a nuestro corazón. Y cuando nuestro corazón se abre a esta realidad, nuestras celebraciones eucarísticas se transforman en celebraciones llenas de signos y de prodigios. Y en la medida en que se va a ir desarrollando la fe en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, hermanos, no va a hacer falta buscar tantos argumentos teológicos y bíblicos para recordar al pueblo esta realidad, este gran misterio de amor, de que Jesús está realmente presente en la hostia santa. Basta que lo dejemos actuar, y Él mismo se encarga de venir a decir a su pueblo que Él está aquí, que Él está presente en la hostia santa. Y cuando uno recibe la Eucaristía con esa fe que tenía la mujer enferma cuando tocó el vestido de Jesús, puede recibir la misma bendición. Ustedes esta tarde no van a tener el privilegio de tocar el vestido de Jesús.
pero van a tener un privilegio mucho más grande. Ustedes van a comer su carne y van a beber su sangre. Y Jesús nos dijo, les daré mi carne de comer y mi sangre de beber. Nos dijo, tomen y coman, este es mi cuerpo. Y si yo lo creo, y si yo recibo la Eucaristía, como esa gente enferma recibía a Jesús de Nazaret, voy a recibir las mismas bendiciones que ellos. Fíjense qué hermoso el caso del Evangelio de hoy. Eran tantos los que tocaban a Jesús, que lo empujaban, que cuando Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Los apóstoles dijeron, pero Señor, es la multitud la que te impulsa, que te toca, te empuja, y tú preguntas, ¿quién me ha tocado? Y él dijo, alguien me ha tocado. Todo el mundo a su alrededor lo tocaba, pero una sola persona lo había tocado con fe. Una sola persona lo había tocado con la esperanza grande de recibir algo. Y él responde a la esperanza de uno. Él responde y le dice que se haga según tu fe. Una sola persona lo había tocado con la esperanza de sanarse. Y todos los demás que lo empujaban también lo tocaban, pero sin esperar nada y no recibían nada. Y vemos que esto es lo que pasa en la Eucaristía, en la comunión. En la comunión muchísima gente va a recibir a Jesús, pero sin esperar nada, muchos no reciben lo que tendrían derecho de recibir, las bendiciones que necesitan. Algunos comulgan de una manera tan distraída que Jesús pasa y ni lo saludan, y comulgan y se van a sentar a su banco como si hubieran tomado una pastilla, pensando en otra cosa. Y a nosotros, sacerdotes, nos toca reavivar la fe del pueblo de Dios en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y recordarle que la Eucaristía es realmente un sacramento de sanación. Es un sacramento de sanación porque la Eucaristía es Jesús de Nazaret. No es otra cosa. Es Jesús de Nazaret. Y Él es la salud de los enfermos. Él es la resurrección y la vida. Y Él dice, pedid y se os dará. Y Él dice, buscad y hallaréis. Y Él está allí, hermanos. Cuando el pueblo de Dios se va abriendo a esta realidad maravillosa, vemos los signos y los prodigios, como lo hemos visto el sábado pasado en la parroquia de Jánico, donde estábamos dando en una parroquia de República Dominicana, dando un retiro carismático de 3 días, y allí participaban unas 1000 personas en el retiro, y en la misa de sanación, el sábado por la noche, le presentamos este tema de la Eucaristía, sacramento de sanación, invitándolos a recibir a Jesús sacramentado con toda la fe que tenía la mujer cuando tocó su vestido, con toda la esperanza que tenían los enfermos en Palestina cuando Jesús pasaba y le llevaban al atardecer a sus enfermos y Jesús los sanaba. A recibir la Eucaristía con la seguridad que es el mismo Jesús de Nazaret que estamos recibiendo y que Él tiene el mismo amor y el mismo poder, que Él no ha cambiado. Y entonces hemos visto cómo el Señor respondió a la fe sencilla de ese pueblo. Y un hombre que no veía nada y que fue a comulgar con mucha esperanza, volvió a su asiento llorando mucho, sintiendo una presencia del Señor en su vida, como dijo en su testimonio, algo grande que él no sabía explicar,
y lloró muchísimo y no veía nada el sábado por la tarde. Y el domingo a las 11 de la mañana, ese hombre daba su testimonio que el Señor lo había sanado. Él veía perfectamente los colores. Y le han preguntado ¿de qué color es esto? Y dijo verde, y esto rosado, y esto blanco. El Señor estaba sanando sus ojos ciegos. Con el Señor los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, como hemos visto aquí el año pasado en Medellín, en el retiro para seglares. Una señora de Medellín que tenía el oído izquierdo sordo, que tenía el nervio auditivo seco y no entendía nada, después de recibir la comunión con esa gran esperanza de recibir su sanación, ella comenzó a recibir su sanación. Y al segundo día del retiro, aquí mismo en la sala de conferencia, ella dio su testimonio y dijo que en el momento de comulgar comenzó a sentir como un calor que le salía del oído, como un vapor caliente que duró toda la noche, y al otro día ella oía con ese oído izquierdo. 14 años sorda de este oído. Jesús es el mismo hoy, ayer y siempre. Él no ha cambiado, pero Él está renovando la fe de su pueblo a través de los signos y los prodigios. Los signos que Él nos da no nos dan la fe. La fe es un don gratuito de Dios que nos viene en la oración. Y nosotros decimos, Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Los signos y los prodigios no nos dan la fe, pero nos despiertan porque estamos durmiendo, y nos despiertan y nos ayudan a redescubrir esta realidad que a veces estábamos viviendo como alguien que está durmiendo, que celebra misa cada día sin esperar nada particular, incluso a veces misas contaminadas por el pecado. El Señor, en esta renovación espiritual, en el Espíritu Santo, está renovando realmente todos los sacramentos. Y debemos estar agradecidos por vivir en estos tiempos actuales en que vemos tantos signos y prodigios por el mundo entero. Y este no es un fenómeno de Colombia, no es un fenómeno de Santo Domingo, es un fenómeno mundial. Donde quiera, el Señor está multiplicando los signos y los prodigios para que el pueblo sepa que Él está vivo y que Él es un Dios que nos ama. Él es el buen pastor y somos sus ovejas. Y cuando un pastor tiene poder para sanar a su ovejita enferma, no hay por qué extrañarse si cuando pasa entre sus ovejas comienza a sanar a esta y a esta. Como hemos visto al terminar la peregrinación en Lourdes, una religiosa contemplativa de 30 años de edad, que había participado a todo el encuentro durante toda la semana, pero en una cama, con ruedas. Ella no podía ni sentarse por una enfermedad muy grande que tenía, un dolor en la columna vertebral y de los huesos, que no podían ni sentarse en una silla. Y su compañera religiosa la llevaba a todas las conferencias y a la misa, y cada noche teníamos asamblea de oración hermosa, y ella estaba siempre ahí, con otros enfermos en silla de rueda. Y el jueves por la noche, el Señor tuvo compasión de ella y la sanó. Y la sanó totalmente. Y el viernes por la mañana, ella misma fue a enganchar ese aparato de hierro que llevaba, lo fue a enganchar delante de la gruta de la Inmaculada en Lourdes, y dio un testimonio poderoso que nos dejó asombrados a todos. Y uno no se acostumbra a ver los signos del amor de Dios que se manifiestan en el mundo.
Pero estamos descubriendo, hermanos, que Jesús manifiesta su presencia de una manera privilegiada en la celebración de la Eucaristía. No es que no se puede sanar uno sin la celebración de la Eucaristía. A mí me sanó el Señor en un hospital, cuando yo ni creía que me iba a sanar de esto. Otros seglares que creían que Dios me podía sanar, oraron por mí. No hubo misa en mi habitación, en el hospital, pero hubo una oración de fe. Y yo se lo dije, no voy a volver a contar mi testimonio, pero le recuerdo que Dios sana donde quiera. Oraron por mí. Me preguntaron si yo creía que Jesús me podía sanar de tuberculosis pulmonar, y yo estaba gravemente enfermo. ¿Cómo iba a decir que no? Siendo sacerdote y misionero, yo creía que Jesús podía sanarme, pero no creía que me iba a sanar así. Eso no. Y ellos sí creían, y me impusieron las manos 5 carismáticos locos, que yo consideraba a esa gente loca. Nosotros publicamos 2 artículos contra la renovación carismática para decir que en América Latina hace falta más promoción humana y que no hace falta más oración porque ya la gente está orando mucho. Y el Señor vino a recordarnos que podemos hacer mucha promoción humana y mucha oración, y que no hay contradicción, que no hay oposición. Y Él nos dejó decir nuestras tonterías, y yo, siendo provincial, tuve que renunciar. Me faltaban 6 meses por terminar. Ya tenía 8 años de provincial en mi congregación. Ya iba a terminar a los 9 años. Tercer periodo, ya no había más, gracias a Dios. Y me enfermé 6 meses antes de terminar, de tuberculosis pulmonar, y me fui al hospital a Canadá. Y 5 carismáticos de quien yo me burlaba fueron a orar por mí. Y miren dónde estaba mi fe. Cuando me impusieron las manos para orar por mí, en vez de pedir al Señor que me sanara, yo me preocupé por lo que iban a decir mis vecinos en el hospital, porque la puerta estaba abierta. Y yo le dije en plena oración, si quieren vamos a cerrar la puerta. Y dijeron, sí, cómo no, y fueron a cerrar la puerta y volvieron, pero ya Jesús había entrado, oraron y Él me sanó. Me sanó hace 7 años. Y perfectamente sano. No he vuelto a sufrir 5 minutos de esta enfermedad. Así que Dios sana donde quiera. Pero el lugar privilegiado es la Eucaristía. Se lo digo porque lo he visto en el ministerio. Muchas personas vienen a pedirnos oración por su salud. Y oramos por los enfermos, pero no se ve tanto fruto como durante la comunión, cuando el pueblo de Dios va descubriendo la realidad de la Eucaristía. ¿Qué más podemos decir que esto? La Eucaristía es Jesús de Nazaret. No hay otra definición, no hay otra explicación. Es Él que viene al encuentro de su pueblo. Él es el buen pastor y somos sus ovejas. Y Él dice que viene a sanar a los enfermos, a dar la vista a los ciegos. Él viene como Mesías Salvador. Y cuando los discípulos de Juan el Bautista le preguntaron, ¿eres tú el Mesías? O si es que hemos de esperar a otro. Él dijo, vayan y díganle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los leprosos son curados, los muertos resucitan. Y dichoso aquel que después de haberme encontrado no se devuelva desconcertado, porque algunos no quieren aceptar esta realidad y no la pueden negar, pero entonces tratan de buscar una explicación psicológica, como lo vi una vez en una gran asamblea de oración. Habíamos recibido del Señor muchas sanaciones,
maravillosas. Cojos que habían comenzado a andar, y un periodista me fue a decir, pero padre, ¿usted no cree que eso será el impacto de la muchedumbre que está ahí con tanto entusiasmo, y eso influye para que el cojo se ponga a andar? Y yo le dije, pero Señor, ¿por qué no pasa lo mismo en nuestras grandes ligas de pelota y de hockey y de balón? ¿Por qué nunca con tanto entusiasmo que hay en la asamblea, nunca se sana un ciego o un cojo o un sordo? Nunca lo hemos visto. Entonces, ¿cómo explica usted que el entusiasmo de esta multitud ha puesto a este hombre a andar? Es que la sanación física, la sanación interior nos interpelan mucho. Y dice Jesús, dichosos los que después de haberme encontrado no se devuelvan desconcertados, no quieren aceptar la realidad y tratan de buscar la explicación psicológica, tratan de explicar a su manera, pero no quieren aceptar que es Jesús de Nazaret, el que ha hecho su obra. Una de las personas que se sanó en el encuentro decía, si alguien me pregunta, ¿cómo puede ser que tú te has sanado de una enfermedad tan terrible que sufría? Le contestaré sencillamente, es que Jesús estaba allí y Él hizo su obra. Él vino a sanar, Él vino a perdonar, a liberar a su pueblo, y Él perdona y da signos de su presencia y de su poder para perdonar cuando le dice al paralítico, levántate, para que los hombres sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Mire qué espectáculo. Y encontramos todavía, incluso en la renovación carismática, algunas personas que aceptan sí ya que se ore por los enfermos, pero no en público, porque no quieren espectáculo. No quieren espectáculo. Porque le va a dar demasiado gloria a Dios si un cojo comienza a andar y si el pueblo de Dios, el pueblo sencillo, grita, Hosana al Hijo de David, como que eso le molesta y no quieren espectáculo. Imagínense, hermanos, qué espectáculo aquel paralítico que se levantó y se tomó la camilla y se la puso al hombro y comenzó a caminar. El Señor no le dijo al paralítico, espérate cuando la gente se vaya para que no se moleste nadie, yo te sanaré, pero yo no quiero hacer espectáculo. Él no dijo eso. A veces el Señor quiere hacer espectáculo, quiere despertar a su pueblo, quiere que el mundo vea su gloria. Y miren lo que decía Santa Catalina de Siena, ya no podemos callarnos, gritad con 100,000 lenguas. Yo veo que por habernos callado demasiado nosotros, el mundo está podrido. Eso lo decía Santa Catalina de Siena. Algunos dicen, pero cuando Jesús sanaba a uno, Él decía, no lo diga a nadie. Es que esto era el secreto mesiánico. Jesús quería tomarse el tiempo de formar a sus discípulos y no quería que se hiciera demasiado propaganda por lo que Él estaba haciendo, porque no le iban a dejar tiempo para formar a sus apóstoles, los enfermos. Decía, cállate, no lo diga a nadie. Una señal para los que están aquí. El secreto mesiánico. Pero después de su muerte y de su resurrección, no dice ya, no lo diga a nadie. Él dijo, vayan y cuéntenlo al mundo entero. Id a proclamar al mundo entero el Evangelio, la buena noticia de Jesús. Ya no hay secreto mesiánico, ya ha llegado el tiempo de proclamar la verdad de Jesús que perdona hoy, que sana hoy y que libera hoy a su pueblo. De Jesús que está vivo y nosotros somos testigos y testigos privilegiados,
porque vemos en la confesión Jesús sanando el alma, y vemos sanaciones interiores, y vemos sanaciones físicas. Y en la Eucaristía los signos se multiplican. Fíjense, hermanos, si uno creyera de verdad en lo que dice, cuando antes de ir a comulgar dice: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. De la presencia del Señor, signos de su amor, sanaciones y liberaciones, sanaciones interiores. Y hermanos, esto se está viendo por el mundo entero, poco a poco, en esta renovación espiritual, en que el Señor Jesús ha tomado en mano la renovación de su iglesia. Nosotros habíamos tratado de renovar la iglesia, renovando los trajes, renovando la manera de enseñar la catequesis, renovando la pastoral, y algo se ha hecho, y con los documentos Vaticano II, algo se ha hecho en la iglesia, pero iba muy lento. Y el Señor toma en mano la renovación de su iglesia, y con el poder de su Santo Espíritu, Él está renovando la fe. Él está renovando la fe y da signos a su pueblo de que Él está vivo y que Él actúa. Estaba yo en Suiza en el mes de julio, en Ginebra, dando algunas conferencias en un encuentro ecuménico que había en Ginebra. Y la primera noche había en la iglesia San Nicolás sacerdotes católicos y pastores protestantes, y católicos y cristianos de muchas denominaciones cristianas. Y después de la conferencia sobre lo que el Espíritu Santo está haciendo en la iglesia de hoy, terminamos con una oración de sanación. No había Eucaristía, pero había la proclamación de la palabra, que es otro momento privilegiado para ver los signos prometidos por el Señor. Y entonces oramos por los enfermos al final. Y pasó algo muy curioso. Entre los enfermos se sanó una señorita de 21 años de edad que tenía la pierna derecha más corta que la izquierda, 3 centímetros de diferencia. Y durante la oración, según su testimonio, que en la segunda asamblea, ella sintió en su pierna como un corrientazo, como una corriente eléctrica muy fuerte, dice ella. Y la pierna que temblaba mucho. Y el poder de Dios actuando en ella, sanó su pierna que estaba enferma desde hace varios años, consecuencia de un accidente de automóvil, y algo se había desplazado en esa pierna derecha, y la tenía 3 centímetros más corta que la izquierda. Y cuando se levantó el martes por la mañana, con ese zapato especial que llevaba, con una suela de 3 centímetros más gruesa que la otra, ella cuando puso sus zapatos, comenzó a correr del otro lado, porque ya tenía las 2 piernas parejas. Entonces tuvo que comprarse zapato nuevo en Ginebra, el martes por la mañana, el 8 de julio. Y el martes por la noche, en el Salón Comunal de Ginebra, ella dio su testimonio, entre otros, testimonio hermoso. Y yo aproveché para decirle a ellos, fíjense cómo el Señor nos habla a través de esta curación. Una iglesia compuesta de católicos y protestantes de muchas denominaciones es una iglesia coja, y el Señor quiere sanar nuestra iglesia y quiere ponernos a caminar derecho, que haya una sola iglesia, y Él nos está hablando a través de esto.
Y ellos lo aceptaron bien. Todos estamos buscando la unión. Pero, hermanos, la unión la estamos buscando en la discusión. Y cuando nos sentamos juntos alrededor de una mesa para discutir, muchas veces terminamos peleándonos. Pero cuando nos sentamos juntos a los pies de Jesús para orar, terminamos amándonos. Y eso es lo que pasó en aquella gran reunión de Ginebra. Al final todo el mundo se daba el abrazo de paz, porque no estábamos discutiendo, estábamos proclamando a Jesús, el único Salvador. Y a ellos le hace falta ese gran sacramento de la Eucaristía. Tienen la palabra, el verbo hecho carne, nosotros lo tenemos en la Eucaristía. Qué suerte la nuestra. Ellos tienen estos signos y prodigios cuando proclaman la palabra. Nosotros también. Pero nosotros lo tenemos con más abundancia cuando celebramos la Eucaristía. Y veo en el mundo entero donde tenemos oportunidad de predicar, que es en el momento de la comunión, que Jesús sana con más abundancia, con más generosidad, diría yo, con más amor. Hay sanaciones grandes en el momento de la comunión, cuando el pueblo se acerca a Jesús con la fe de la mujer enferma que fue a tocar su vestido, sabiendo que si lo tocaba se iba a sanar. Yo me recuerdo, y voy a terminar, porque no es una conferencia que me han pedido, es una homilía. Y la homilía antes eran 10 minutos, y ahora los carismáticos nos permitimos media hora de homilía, porque son tantas las maravillas del Señor que en 10 minutos no podemos hablar nosotros, ¿verdad que no? Digo que algunos especialistas en liturgia criticaban al principio el hecho de que en la renovación carismática hacíamos oración de sanación después de la comunión, antes de terminar la misa. Y yo me recuerdo que en el Estadio Olímpico en Montreal, en el Congreso Carismático el año pasado, hicimos oración por los enfermos después de la comunión. Había 55,000 personas en el Estadio Olímpico el día de Pentecostés, y una misa grandiosa con 1,000 sacerdotes celebrando la misa, con 6 obispos y el cardenal presidiendo la ceremonia de la misa, la liturgia. Y entonces un famoso especialista en sagrada no Biblia, en liturgia, escribió un artículo en una revista muy conocida en Montreal, diciendo que él no estaba de acuerdo con la oración por los enfermos después de la comunión, que este no era el momento litúrgico para orar por los enfermos. Y yo le contesté diciéndole, si no era el momento litúrgico, era el momento psicológico, porque el Señor sanó a muchos. Y nosotros estamos seguros que es el momento de la comunión, es el momento psicológico y es el momento en que estamos con Cristo en nosotros. Pídanle todo lo que quieran. No vamos a desarrollar más esta doctrina sobre el poder sanador de la Eucaristía, hermanos. Lo resumo en una frase. La Eucaristía es Jesús de Nazaret. Y Jesús es la resurrección de la vida. Jesús es la salud de los enfermos. Y en la medida en que ustedes lo van a recibir con esa fe y esa confianza, van a recibir todo lo que necesitan. Acerquémonos a comulgar con la confianza que tenía la mujer al tocar el vestido de Jesús. Y le aseguro que hoy mismo el Señor Jesús va a confirmar esta palabra con signos, y en el momento de la comunión
va a haber personas aquí que se van a sanar. Él lo va a hacer porque Él lo hace, porque Él lo confirma y Él lo promete y Él lo da. Y vamos a tomar su palabra en serio y le vamos a pedir, después de la comunión, que venga a sanar a estos sacerdotes enfermos, y Él va a sanar a muchos. Y darán testimonio un día. Y no dejen de dar testimonio. Permítanme esa anécdota para terminar. El testimonio es tan importante. No dejen de dar testimonio. En Lourdes tuvimos una comida con el director del equipo médico de Lourdes, el equipo internacional que estudia las sanaciones en Lourdes, saber cuáles son las que fueron un milagro o no. Y ese equipo es tan exigente que se pasan 8 y 10 años estudiando una sanación antes de declarar que fue un milagro de Dios. Y él estaba ahí con nosotros, hablando. Y el año pasado, en el Congreso Carismático en Lourdes, habían dicho algunos que en el Congreso Carismático hubo más sanaciones en Lourdes que durante los 3 últimos años en Lourdes. Y a los capellanes, a algunos les fastidió eso. Y el director del equipo médico estaba reunido con nosotros este año, con el padre Laurentin y el padre de Moléon, y yo hablando de todo esto. Y nosotros le decíamos que nosotros, cuando el Señor nos sana, proclamamos nuestra sanación, damos testimonio de una vez y no esperamos la opinión de todo el mundo para dar gracias a Dios. Y él me dijo, después de 1 hora y media con él, me dijo: Padre, ustedes están en la etapa precientífica, quédense ahí, porque si se meten en la cabeza que deben hacer como nosotros en Lourdes y comenzar a estudiar y a verificar, dice, nosotros aquí estamos pasando 8 y 10 años estudiando un caso, y cuando llegamos a decir que sí, que fue un milagro de Dios, ya los testigos se han vuelto a enfermar de otra cosa. O se han desaparecido. Y dice que no da resultado. Y él está muy fastidiado con ese trabajo, un médico católico. Dice que está perdiendo el tiempo. Dice, ahora hemos publicado que una muchacha del Japón se había sanado en Lourdes hace muchos años. Dice, lo publicamos en el periódico y nos dieron un pequeño espacio en el periódico para publicar eso, y no le hizo impacto a nadie, porque ya pasó eso, ya está en el Japón y quién sabe dónde. Y entonces él dijo, ustedes están en la etapa precientífica, quédense ahí, no se pongan a buscar más. Cuando ven que una persona estaba enferma y se siente bien, denle gloria a Dios, que sea un milagro o que no sea un milagro, no importa, el Señor intervino. A veces el Señor sana a uno a través de un milagro, que es más raro, y otras veces es que Cristo acelera el proceso de sanación, y lo que se iba a sanar en el espacio de 1 año o 2 de tratamiento y de descanso, Jesús con su poder acelera el proceso de sanación y se sana en 2 minutos, en un día. Entonces demos gracias a Dios y dejemos de analizar tanto, porque hay que darse prisa, porque el tiempo es corto, y si esperamos después de la muerte de uno para dar testimonio, entonces el impacto pastoral del signo que acompaña la evangelización no va a surtir efecto. Proclamen todos las maravillas del Señor y no se callen, como decía Santa Catalina de Siena. Ojalá tengamos 100.000 lenguas para proclamar lo que el Señor está haciendo hoy. Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, dice el Señor, y los oídos que oyen lo que ustedes oyen, porque son muchos los reyes y los profetas que hubieran querido ver las maravillas que estamos viendo hoy y no lo han visto, y oír lo que estamos oyendo y no lo han oído. Cristo quiere que seamos testigos de que Él está vivo en la iglesia hoy y que Él actúa hoy. Cristo está vivo en la Eucaristía y nosotros somos testigos.
los enfermos de nuestra casa, nuestros familiares y amigos, todos los que nos han pedido oración. Depositemos en el corazón del buen pastor todas estas personas que llevamos en nuestro corazón, para que Él la visite también y la sane. Jesús caminaba por Palestina y el ciego de Jericó le gritó: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús le dijo: ¿qué quieres que yo haga por ti? Que yo vea, Señor. Y Jesús le dijo: ve, tu fe te ha sanado. Y en este momento Jesús está aquí, está presente en nuestro corazón. Y Él te pregunta a ti también, a ti que gritas, te dice: ¿qué quieres que yo haga por ti? Dile a Jesús, en lo más profundo de tu corazón, todo lo que tú quieres que Él haga por ti. Medio de nosotros. Te alabamos, Jesús, porque tú estás vivo y ya tú estás sanando a tus sacerdotes. Y un sacerdote aquí presente que acaba de decirle al Señor: si tú quieres, tú puedes sanarme. El Señor te dice ahora: yo lo quiero, queda sano. Y tú estás sintiendo la sanación de tu corazón enfermo. Tú estás sintiendo fuertemente ese calor del amor de Jesús que penetra en tu corazón, y es el corazón de los sacerdotes que está enfermo en la iglesia de hoy. Y el Señor nos habla y comienza sanando corazones. Señor Jesús, te damos gracias por tantas heridas emocionales que tú estás sanando en los corazones de tus servidores, de tus siervos sacerdotes. Gracias, Jesús, por este sacerdote que ya no podía más y había decidido renunciar a su cargo y quería entregar a su obispo su cargo y abandonar todo esto por una herida profunda que él había recibido en su ministerio. Y él está aquí presente y tú lo estás sanando y tú lo estás fortaleciendo. Gloria a ti, Jesús. Ay, virachinto intakarala y virakaharala tachi. Y mirantala hatachinto. O koruntala hatachinto. Ay, virala tai virantala ay moni virala y contarala o miranta. Y virala y untu. Y virantala harala inchirala y con. Y miralai kiralai mun y viralai ku y mirantalai viraiku o mirantalai viraiku intoralai viraiku. Tú eres bueno, Jesús. Tú estás sanando a este sacerdote que tenía mucho dolor de artritis en la pierna derecha, que a veces, con mucha dificultad, hacía la genuflexión en el momento de la consagración y no quería dejar de hacerla. Y tú lo estás sanando, Jesús, y Él podrá darte las gracias de rodilla esta noche. Intakarala ibirantala hatachi o kirala hatachi ibirantala hatachi o korantala hatachi ay birakala ontokorala hatachi ibirakala hatachi. Una religiosa que está aquí en medio de nosotros también sufría mucho de un malestar grande de los intestinos y el Señor tiene compasión de ella y la acaba de tocar y la está sanando. Y quieran talahatachi, oh quieran talahatachi, oh quieran talahatachi,
Son muchos sacerdotes que sufren de dolor de cabeza y que tienen dificultades para hacer su trabajo y hasta para leer algunos. Y el Señor en este momento tiene mucha compasión de ustedes y está sanando a 5 sacerdotes que sufrían de grandes dolores de cabeza, de cerebro, y que a veces tenían que tomar mucha pastilla para superar este problema. Y el Señor está sanándolos ahora. Y los 5 se dan cuenta de su sanación por esta señal que le da el Señor. Sienten como un calor que le envuelve la cabeza en este momento. Ese calor del amor de Jesús que le penetra y le va sanando sus dolores de cabeza. Y uno sufría en particular por causa de los ojos. Sus dolores de cabeza causados por sus ojos enfermos. Y el Señor está sanando tus ojos y a la vez desaparece tu dolor de cabeza. Tus ojos enfermos están sintiendo en este momento como un frío intenso, como un agua fría que te hubieran echado en los ojos. Y el Señor sana tus ojos llenos de fiebre que sufrían tanto. Gloria a ti, Jesús. También el Señor sana sacerdotes que sufren de úlcera del estómago. Y un seminarista aquí presente tenía este mismo problema. Y durante los tiempos de estudio difícil, él sufría mucho de úlcera y llegó a vomitar sangre por causa de su úlcera muy enferma. Y el Señor te sana a ti también. Son varios los que reciben sanación del estómago. En este momento, Jesús, el buen pastor, que quiere decirnos a nosotros sus sacerdotes, que es verdad que Él está presente en la hostia santa que hemos recibido. Y Él nos lo viene probando hoy. Más que nunca vamos a salir convencidos de su presencia real para proclamarla al mundo. Él es el pan vivo bajado del cielo y Él es la salud de los enfermos. Gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Señor, yo te alabo también por este hermano sacerdote que tenía mucho dolor en el hombro derecho y su dolor lo cogía especialmente en la parte de atrás del hombro y le corría hacia el cuello. Un dolor que le molestaba mucho, como un nervio que estaba enfermo, algo desplazado en su organismo. Y en este momento el Señor te sana de este dolor también. Y tú no vas a tener más problemas. Y para darte cuenta tú podrás levantar las manos y tú verás que ya no te duele este problema, porque Jesús ha tomado sobre sí todas nuestras dolencias y por sus santas llagas somos curados hoy como ayer. Gloria a ti, Jesús. Tú estás vivo en medio de nosotros. Ay, mira, también un sacerdote que tenía problemas con los pies, se le hinchaban mucho los pies por causa de la mala circulación de la sangre en sus pies, en sus piernas, y muchas veces andaba con chancletas, no podía llevarse zapatos. En la tardecita tenía los pies enfermos, hinchados, y cuántas veces él tuvo que quitarse los zapatos por el dolor de los pies. Alégrate, porque en este momento el Señor te está sanando tus pies enfermos y tú sientes en los pies un ardor grande que te está quemando los pies, y esa sangre que circulaba mal en tus piernas, en tus pies, está normalizándose ahora y no te volverá este problema, porque Jesús se lo llevó. Jesús lo ha tomado sobre sí. Gloria a ti, Jesús. Señor, por todo lo que tú estás haciendo, por lo que tú nos comunicas, por lo que tú quieres que los sanados comuniquen ellos mismos a tu pueblo, te alabamos y te prometemos esta tarde que no seremos como los 9 leprosos que no supieron
de volverse a darte las gracias. Queremos ser testigos de que tú estás vivo, Señor, y proclamaremos que tú nos has sanado en el alma, en el cuerpo, en el corazón. Todos los que reciben sanación y liberación seremos testigos con más poder que nunca de que Jesús está vivo y nosotros lo hemos encontrado de una manera sensible. Hay un sacerdote mayor entre nosotros que tenía mucho problema con el alcohol y que tiene años luchando para no dejarse vencer de esta tendencia a tomar alcohol y no podía, era como una cadena que lo amarraba. Y en este momento Jesús, el liberador, te libera hasta del gusto del alcohol, te libera totalmente y tú no vas a querer tomar más porque te quita el gusto del alcohol. Tú le vas a encontrar un sabor tan malo que tú no vas a querer tomar más. Jesús te libera y es una desintoxicación física que te hace. Y date cuenta cómo tu boca en este momento está seca, cómo la lengua se te pega al paladar. Date cuenta de que algo grande está pasando en tu organismo y Jesús te desintoxica de ese veneno que te estaba destruyendo. Gloria a ti, Jesús. Ay, qué si tienen algo que comunicar. También hay un hermano sacerdote a quien el Señor quiere en este momento sanar de su epidermis, sobre todo en el rostro. Y él está sintiendo ahora un ardor en la parte izquierda de su rostro y en toda la parte izquierda de atrás de su cerebro. El Señor le está sanando. Y dele gracias al Señor Jesús, porque el Señor le dará así también mayor poder en su ministerio. Bendito sea, Señor. Gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor. Hay uno que lleva espejuelos y tiene los ojos muy débiles. Y aun con sus espejuelos, a veces ni llega a leer el breviario porque le duelen los ojos. Y el Señor te sana. Y con tus espejuelos tú podrás leer con toda facilidad a partir de mañana. El Señor te vaya sanando en el curso de esta noche. Y tú verás lo fácil que te va a ser leer ya. Tú podrás seguir leyendo la palabra de Dios y proclamarla con más fuerza que nunca. Señor, te alabamos. Tú no tienes límite en tu amor. Tu amor es grande, Jesús. Y tú no eres tacaño con nosotros, Señor. Tú estás derramando bendiciones de toda clase sobre este pueblo sacerdotal. Yo te alabo, Jesús, porque entre nosotros hay sacerdotes que luchan con problemas que los aplastan. Y tú estás liberando en este momento a 5 sacerdotes que eran esclavos de una obsesión sexual. Gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor. Tú los liberas ahora, Señor. Tú los liberas con tu poder de buen pastor. Y tú quieres que ellos sean instrumentos de liberación para otras personas que sufren del mismo problema. Gracias, Jesús, porque los 5, con esa emoción fuerte que tú pones en su corazón en este momento, están conscientes de algo grande que acaba de pasar en su vida, porque tú has pasado rompiendo sus cadenas. Y a los 5 tú le das la libertad, y otro más que tú acabas de visitar, Jesús, vivirá una gran paz y podrá dominar su sexo sin tanta dificultad como tenía. Oh, tira la noche. Ay, tira la noche. Oh, tira la noche. Ay, tira la noche. Ay, tira la noche. Ay, tira la noche. Vamos a cantar en el Espíritu para alabar al Señor que sigue sanando y ustedes serán testigos de lo que Él hace. Oremos para dar gracias, oremos y cantemos en el Espíritu. Y vieran talahachi y vieran kaharana.
Ontaralai, Virantalai, Untoralai, Viraiku, Antaralaharalaiku, Hai Virantalai, Umirantalai, Uniralai, O Viralaharalai, Miralaiku, O Maralataharalaiku, Amarantalaiku, Livirakayaiku, O Miralai, Virantalaharalaiku, Avirantalahai, Miraiku, Ivirantalaharalai, Imirantalaiku, Maralai, Iviralai, Ivirakachintu, O Miralaiku, Antaralai, Viraiku, Antaralai, O Miralai,